Ok, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es el balanceo de ecuaciones químicas, redox, óxido-reducción, ¿okay? De la materia química inorgánica de la licenciatura de Ciencias Naturales. Con ustedes soy el profesor Giovanni Acevedo. Así es que comenzamos. Bueno, antes de iniciar con redox, vamos a ver lo que es un balanceo de ecuaciones químicas, ¿okay? Para ir aterrizando la información. Fundamento químico en el cual se asegura que la cantidad de átomos de cada elemento en los reactivos sea igual a la cantidad en los productos. Okay, aquí estamos hablando de dos conceptos que de hecho por eso los puse aquí en negritos para poder identificar, ¿no? El caso de los reactivos, el caso de los productos. ¿Qué debemos de hacer entonces en una ecuación química, en el balanceo? Bueno, vamos a empezar con los ejemplos. ¿Qué sería un reactivo? En este caso sería el hidrógeno y el oxígeno. Vamos a hablar específicamente de nuestro producto, el agua. Sabemos que el agua, en su forma, ¿okay? En su desarrollo, encontramos que es H2O, ¿okay? Hidrógeno y oxígeno. Entonces, vamos a irlo trabajando en este balanceo. En la naturaleza nosotros vamos a encontrar el hidrógeno como H2 y el oxígeno como O2. ¿Okay? Estos se supone que me van a dar un H2O, o sea, van a formar el agua. Pero si nosotros vemos aquí estos numeritos que aparecen, hay un 2 en el hidrógeno y hay un 2 en el oxígeno. Por lo tanto, no me va a cuadrar, no hay un balanceo de la ecuación química. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder balancear? Primero que nada, vamos a revisar cuál es la cantidad de hidrógenos. Contamos con 2 hidrógenos, que son estos, y contamos con 2 oxígenos, que son estos, sencillos, ¿no? Luego, vamos acá en el resultado, contamos con 2 hidrógenos y solamente un oxígeno. ¿Okay? ¿Qué tenemos que balancear? Esta parte de aquí. Tenemos que balancear un oxígeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos, ¿no? Estos dos están balanceados, el hidrógeno sí, el oxígeno no. ¿Okay? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder balancear? Bueno, primero que nada vamos a poner ahí un exponente, un número que me va a ayudar a multiplicar. Puede ser un 3, 4, 5. Nosotros tenemos que encontrar. Vamos a irnos con el más básico al principio, que va a ser el número 2. ¿Okay? Yo estoy poniendo mi número 2 acá en el producto, en el agua. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con ese 2? ¿Sí? Yo voy a multiplicar el 2 por el 1 de oxígeno y automáticamente me va a dar un 2. 2 por 1, 2. ¿Sí? Okay, aquí estamos eliminando el 2 y ya con esto ya voy a balancear estas dos. ¿Okay? Ya estoy balanceando el oxígeno. Pero, ¿cuál es el problema? Que está aquí al iniciar el agua, entonces, por lo tanto, también tendría que multiplicar al hidrógeno. Y 2 por 2 nos va a dar 4. ¿Okay? Significa que este de acá arriba, el hidrógeno, ya no va a estar balanceado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este mismo 2 lo voy a utilizar en la otra parte. ¿Okay? ¿Y en dónde lo voy a utilizar? Únicamente en el hidrógeno. Utilizando en el hidrógeno ya multiplicaría 2 por 2 igual a 4. ¿Okay? No lo voy a multiplicar en el oxígeno porque de hecho estos están separados. Como están separados únicamente, el exponencial se va a poner al inicio y solo va a participar en ese reactivo que le toca multiplicar. Por eso, de esta forma, me va a dar un 4, eliminamos ese 2 y ahora ya tenemos, aquí no va a haber nada que multiplicar, se sigue quedando en 2 y automáticamente ya vamos a ver que está balanceado tanto arriba como abajo, tanto hidrógeno como oxígeno, por lo tanto tenemos una ecuación química balanceada. ¿Okay? Ahora vamos a trabajar nosotros con el balanceo redox, ¿okay? de oxidación y reducción. ¿Para qué nos va a servir esto? Es un proceso que ajusta las ecuaciones químicas para asegurar
que se cumplan las leyes de la conservación de la masa y la carga eléctrica de las reacciones. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos este tipo de ecuaciones se van a perder, se quitan y se ponen los electrones, entonces necesitamos equilibrar esos elementos. Implica igualar el número de electrones cedidos, ya sean en la oxidación o en la reducción de los diferentes compuestos en nuestra reacción química. ¿Okay? Vamos a trabajar ahora el balanceo por medio del redox. Y vamos a utilizar esta ecuación, esta largota ecuación, ¿sale? Aquí tenemos varios elementos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, estaño. ¿Okay? Tenemos el agua, tenemos otros que ya están combinados. Entonces vamos a comenzar. ¿Okay? Paso número 1 para nuestro balanceo redox. Colocar los números de oxidación. ¿Qué significa esto? 1.1, vamos a irlos desarrollando. Vamos a empezar con hidrógeno. ¿Okay? Los H hidrógeno acompañados y al principio valen más 1. ¿Qué significa? Que este está acompañado y está al principio, acompañado y está al principio, acompañado y está al principio. Valen más 1, entonces vamos a ponerle un 1 en la parte de arriba. Paso número 2, bueno, 1.2. Los O, oxígenos, acompañados y al final valen menos 2. Aquí tenemos un oxígeno, oxígeno, oxígeno. No importa que aquí termine nuestra ecuación. Vamos a balancear todos los elementos, ¿ok? Entonces vamos a poner, al igual que un más 1, aquí vamos a poner un menos 2. Menos 2 en oxígeno, en oxígeno, en oxígeno, en oxígeno, ¿ok? Ya trabajamos con 2 elementos. Luego el paso 1.3. Los que están solos se reducen a 0. ¿Cuáles son esos que están solos? Aquí tenemos el estaño. Este está solo. El nitrógeno no está solo porque está en medio del hidrógeno y el oxígeno. Ese está solo, no está solo, no está solo, porque aquí también tiene. Entonces, no se necesita balancear el estaño porque ya está solo. Por lo tanto, se va a poner un 0. Ese no nos va a afectar ni a perjudicar en nada. Paso 1.4. Equilibrar los compuestos de los dos elementos. ¿Ok? ¿Qué significa? Ahora vamos a trabajar con esos que están ahí en medio. ¿Ok? Con estos de acá. ¿Ok? Primero vamos a hacer estos. Lo vamos a equilibrar. Como son 2, de un lado tenemos el oxígeno menos 2 y al nitrógeno lo único que vamos a hacerle es ponerle un más 2. Entonces ya automáticamente se cancela. Más 2 y menos 2 nos va a dar 0. Ya tenemos 0 aquí, ya tenemos 0 acá. Vamos ahora, nos faltan estos que tienen 3 elementos, ¿ok? En su ecuación. 1.5, equilibrar los compuestos ahora de los 3 elementos. Vamos a iniciar por aquella de allá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ok? Aquí vamos a hacer multiplicaciones. En este caso, nosotros vamos a empezar con el hidrógeno. Hidrógeno 1, ya tenemos aquí, por 1 me da 1. Listo. Ahora, 2 por 3 me va a dar un 6. ¿Sale? Aquí ya tenemos menos por más me da menos 6. Entonces, aquí vamos a poner estos exponenciales. Vámonos de este lado. 1 por 2, ¿ok? Me va a dar 2. Porque de hidrógeno tenemos 2. 2 por 3 me va a dar menos 6. ¿Vale? Seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos estos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Vamos a restar. ¿Ok? Vamos a utilizar estos números para poder restar. Ahora, vamos a hacer un más. Siempre tienen que ser en un más. Aunque yo voy a tener un más 1 menos 6, aquí me va a dar un más 5. ¿Ok? Vamos a estarlo restando. De este lado, más 2 menos 4, vamos a tener un más 4. ¿Ok? Aquí ya llegamos a la primera parte. Vamos por el paso número 2. ¿Vale? Conocer los resultados de la reducción o la oxidación. ¿De qué estamos hablando? Paso número 2.1.
el hidrógeno y el oxígeno se mantienen, por lo tanto, se van a quedar igual, ¿ok? Eso no los vamos a meter ahorita en nada. Luego el paso número 2.2. Aquí ya hay movimiento. Restar las diferencias entre los elementos que desarrollan una semirreacción. ¿Qué es una semirreacción? Estos procesos que nosotros estamos haciendo que interactúen entre esos números. ¿Okay? En este caso, tenemos aquí a nuestro nitrógeno, que tenemos con un más 5, ¿ok? Y este nitrógeno de acá, que tenemos con un más 2. Estamos hablando que ni hidrógeno ni oxígeno los vamos a tocar. ¿Okay? Nitrógeno más 5, nitrógeno más 2. Estos dos nitrógenos que se encuentran en diferentes lados, pues son diferentes, ¿ok? No están balanceados. Luego tenemos el estaño, que el estaño de este lado tiene un 0 y de este lado tiene un más 4. ¿Okay? Entonces, aquí los separamos, esos elementos, y tienen su propio exponencial. En este caso, vamos a hacer una ecuación, ¿ok? Más 5 para más 2, tenemos un 3, un más 3, ¿ok? Porque a final de cuentas no los vamos a sumar porque se supone que estos 3 nos están dando esto de acá. Entonces, como no lo vamos a sumar en sí, a esto se le conoce como reducción, porque acá yo tenía 5 de nitrógeno y acá me quedé con 3. Hubo reducción. En este caso el estaño va a haber una oxidación porque yo tenía 0 y al momento de pasar el estaño para este lado, yo ya tengo ahora un 4. O sea, se acaba de oxidar. Pasamos al proceso 3, al paso número 3, balancear los elementos que se reducen y que se oxidan. En este caso tenemos estos de acá. 3.1. Cruzar las cifras de los semi-reacciones, que esta es la reacción, ¿ok? Estos cambios donde perdieron, obtuvieron números de las reacciones para su balanceo. Vamos a visualizar, ¿no? ¿Cómo los podemos trabajar? En realidad vamos a hacer un cambio, ¿ok? Si nosotros estamos viendo el 4 está en el estaño, lo vamos a subir a nuestro nitrógeno. Y el estaño, que tenía 3, lo vamos a bajar de nuestro nitrógeno a nuestro estaño. Eso es lo que vamos a hacer. Nada más cambiaremos sus exponenciales de arriba hacia abajo. ¿Okay? Ahora, ya cambiando eso, vamos a borrar todo esto que ya teníamos trabajado. Paso 4, equilibrar nuestra ecuación, ¿no? Escribir el coeficiente correspondiente. ¿Qué significa esto? Que básicamente acabamos de escribir 4 de este lado y 4 acá. ¿Por qué al principio y por qué al final? Porque son los lugares en donde tenemos nuestro nitrógeno, nuestra N. Aquí está y está de este lado. Luego vamos a hacer lo mismo con el estaño. En este caso sería aquí y sería acá, porque aquí lo tenemos y acá lo tenemos. Ahora, se tiene que escribir al principio, se tiene que escribir porque va a afectar toda esta ecuación. ¿Ok? Listo, ahí va el proceso. Después de esto, vamos a hacer una comprobación. En realidad, hasta ese punto, digamos que ya llegamos al balanceo redox. ¿Okay? Ya supimos cuál fue la oxidación y la reducción. Entonces, ¿cuál va a ser la comprobación? ¿Okay? La comprobación va a ser cuando nosotros, aquí tenemos 4, 3, 3, 4, vamos a identificar. Realizar las multiplicaciones de los coeficientes en ambos lados de la ecuación. ¿Qué significa? En este caso vamos a empezar con los números más fáciles, ¿no? Nitrógeno. Tenemos 4. ¿Por qué 4? Porque aquí va a ser 4 por 1, porque no hay nada, 4. Luego acá tenemos otro nitrógeno. 4 por 1, 4. Balanceado.
Segundo, el estaño. ¿Dónde vamos a encontrar el estaño? Aquí está. 3 por 1, 3. No hay problema. Luego venimos de este lado. 3 por 1, 3 también. Entonces, bien, vamos con el balanceo. Tercero, hidrógeno. Aquí ya suben un poquito los números. Vamos de este lado. 4 por 1, 4. ¿Ok? Pero aquí tenemos 6. ¿Por qué? Porque no nada más es este. Acá tenemos otro. Y aquí tenemos 2. Entonces, 4 por 1, 4. Más 2, 6. Listo. Ahora vamos por acá. 3 por 2, 6. ¿No hay ningún otro hidrógeno? Bien. Ya también está balanceado. Nos falta un último, ¿no? Del que más tenemos. Oxígeno. 4 por 3, 12. Y aquí está un oxígeno solo. Tenemos 13. Vamos a ver si de este lado tenemos la misma cantidad. 3. 3. 3 por 3, 9 oxígenos. 4 por 1, 4. 9 más 4 me va a dar 13. Y automáticamente nosotros acabamos de hacer un balanceo de manera redox, verificando que tenemos correctamente nuestra oxidación y reducción en todos los elementos. Es una forma que puede parecer compleja, pero realmente es bastante sencilla. Se puede utilizar en aquellos elementos donde principalmente estemos trabajando con este tipo de coeficientes. Y bueno, con esto finalizaríamos nuestra sesión de hoy. Muchas gracias y que pasen una excelente tarde.